Ingeniero y colegas, tengan un buen día. A continuación se va a presentar la unidad 3 y 4 del curso Procesos Extractivos 2. Quien les habla es la alumna Girón Zurita Patricia. Unidad 3. Procesos de refinación del cobre. Proceso pirometalúrgico. Dentro de la refinación de cobre, el objetivo de la refinación es disminuir el azufre y oxígeno presente en el cobre líquido a valores de 0.002% de azufre y 0.15% de oxígeno. Proceso. El proceso consiste en una primera etapa en eliminar el azufre por oxidación con aire y luego eliminar el oxígeno disuelto en el líquido mediante inyecciones de combustibles al baño. Proceso de refinación a fuego. Tenemos la etapa de desulfurización, donde el azufre en cobre blister más el oxígeno va a reaccionar el anhídrido sulfuroso. Otro tenemos el cobre blister más el oxígeno que nos va a dar el óxido de cobre. Tenemos también la etapa de reducción, donde que nuestra reacción va a ser el óxido de cobre más oxígeno más hidrocarburo y nos va a dar el cobre anódico más el anhídrido carbónico y el agua. Equipo en el proceso de refinación a fuego. Tenemos el horno rotatorio de refino a fuego, donde de entrada se va a tener el blister desde conversión, que puede ser del convertidor Pierre Smith o el convertidor Flash. También de entrada se va a tener el aire y los de salida va a ser los gases. Dentro de ello que se va a tener la rueda de moldeo para así obtener los ánodos. Aquí tenemos el proceso de refinación a fuego, donde en la gráfica vamos a poder observar está la rueda de moldeo para poder obtener los ánodos. Proceso de limpieza de escoria. Limpieza de escoria. Es un proceso donde se recupera el cobre que aún se encuentra en la escoria. La escoria enviada al botadero deben contener valores menores al 1% de cobre. El proceso en sí consiste en reducir el nivel de magnetita de la escoria, lo que permite disminuir la viscosidad y decantar el metal blanco atrapado en la escoria. Además, parte del cobre oxidado se puede reducir a cobre metálico, el cual decanta al fondo del horno. Proceso de limpieza de escoria en HLE. Reducción de magnetita. Tenemos tres reacciones, dentro de ello el hidrocarburo más el oxígeno, que va a reaccionar el monóxido de carbono más el hidrógeno. Tenemos la magnetita más el monóxido de carbono, que nos va a dar el óxido de hierro más el anhídrido carbónico. Por último, la magnetita más el hidrógeno, que nos va a dar el óxido de hierro más el agua. Dentro de la escorificación tenemos lo que es el óxido de hierro más sílice, que nos va a dar la fayalita. Proceso de limpieza de escoria en gele. Reducción de magnetita. El carbón más el oxígeno nos va a dar el monóxido de carbono. Tenemos la magnetita más el monóxido de carbono, que nos va a dar el óxido de hierro más el anhídrido carbónico. Por último, la magnetita más el carbón nos va a dar el óxido de hierro más el monóxido de carbono. Dentro de la escorificación tenemos el óxido de hierro más la sílice, que nos va a dar la fayalita.
Horno de limpieza de escoria. Aquí tenemos la gráfica donde los productos de entrada van a ser la escoria de fusión del convertidor teniente, horno flash, donde que al igual los productos de salida van a ser los gases. La parte del costado de la gráfica se encuentra el quemador, el combustible y el aire, donde que el producto final de salida de esto va a ser la escoria a botadero. Horno eléctrico. Tenemos la gráfica donde los productos de entrada van a ser la escoria de fusión, al igual del convertidor teniente y el horno flash. Van a ser agregado al igual la carga fría, que van a pasar por los electrodos, y el producto que van a salir de ello van a ser los gases, y como parte del producto final la escoria que va a ser llevado al botadero. Proceso de fundición y refinería. Aquí tenemos un fluchet donde se va a empezar de las mezclas de concentrado, va a pasar a un proceso de secado que va a ser llevado a un convertidor teniente, donde los gases van a ser tratados en una planta de ácido. Del convertidor teniente vamos a obtener lo que es la escoria y el metal blanco, donde que la escoria va a ser llevado a un horno eléctrico para ser clasificado y llevarse la escoria al botadero. Dentro del metal blanco va a pasar a un proceso para obtener el cobre blister, y de ello se va a llevar al horno de refino para así ser llevado a la rueda del moldeo para obtener nuestros ánodos. Dentro de ellos se va a llevar a la refinería electrolítica y así obtener los cátodos. Electrorefinación de cobre. Consiste en disolver en una solución acuosa de sulfato de cobre, que va a ser el electrolito, el cobre impuro contenido en los ánodos y depositar sobre cátodos mediante la aplicación de energía eléctrica de cobre de alta pureza. Electrorefinación de cobre. Tenemos lo que es la gráfica de cómo reacciona este proceso, lo que es la entrada del electrolito. Dentro de ello tenemos el ánodo de cobre y el cátodo, al igual que el barro anódico, que este consiste de oro, plata, selenio y teluro. Dentro de ello vamos a tener lo que son reacciones para la disolución electroquímica de los ánodos y la depositación de cobre en el cátodo. Al igual tenemos lo que es para hallar el potencial teórico de la celda. Contenido del lodo anódico. La electrorefinación en un electrolito de sulfato de cobre y ácido sulfúrico es usado universalmente para producir cobre de alta pureza a partir de los ánodos impuros, aunque una parte de las impurezas se disuelve durante la electrorefinación y se concentra en el electrolito. Otros elementos son insolubles y se acumulan como lodos anódicos en las celdas de refinación. Estos lodos contienen cantidades significativas de oro y plata, así como cantidades variables de níquel, plomo, arsénico, antimonio, bismuto, selenio y teluro. En todas las operaciones de los lodos anódicos son procesados para recuperar los metales valiosos. Buena parte de la producción del oro proviene del procesamiento de los lodos anódicos producidos durante la electrorefinación. Decooperizado de los lodos anódicos.
Los lodos anódicos producidos en celdas electrolíticas se pasan a tanques de asentamiento y luego a los tanques de oxidación, en los cuales el lodo es calentado hasta alcanzar una temperatura de 85 grados centígrados. No debe sobrepasar esta temperatura para evitar disolución de la plata. Para la oxidación se agrega ácido decooperizado, aire y vapor. El proceso dura aproximadamente 24 horas y tiene por objeto disminuir el contenido de cobre en el lodo. Tenemos lo que son las reacciones del cobre, como cobre más un medio de oxígeno que nos va a dar el óxido de cobre. En la parte superior tenemos la tabla de composición de los lodos anódicos decooperizados, que el cobre va a tener 1.35%, al igual que el selenio un 15.79%, el níquel un 0.08%, el plomo un 0.9%, el hierro 0.16%, el bismuto 3.67%, el arsénico 1.48%, el antimonio 0.91%, el teluro 0.78%, el calcio 0.67%, el azufre 6.96%. Tratamientos de lodos anódicos. Proceso de deselenización. El lodo anódico decooperizado es procesado en el reactor donde se efectúa su tostación para recuperar el selenio y producir el lodo deselenizado, el mismo que es fundido y copelado en el horno copela, obteniéndose como producto los ánodos doré. El reactor es calentado por resistencias eléctricas ubicadas en el blindaje del reactor y la energía es controlada por tiristores de acuerdo al valor proveniente de un PLC. Tenemos lo que es la gráfica de la carga de lodo anódico, el reactor de tostación y el lodo deselenizado, al igual que la tabla del análisis del lodo deselenizado, donde el níquel va a tener un 9.93%, el plomo 6.54%, el bismuto 1.74%, el arsénico 0.17%, el antimonio 0.61%. Tratamientos de lodos anódicos. Fusión y afino ígneo del lodo deselenizado. Obtener metal doré. Los metales preciosos contenidos en el lodo deselenizado para su posterior separación y refinación. Para este proceso se usa un horno de fusión tipo convertidor con 120 grados de basculamiento oscilatorio, donde se realiza una serie de cargas de mineral, las cuales son sometidas a temperaturas de fusión para luego escorificar las impurezas del baño de metal líquido. El proceso de carga a calentamiento escoriado se repite una serie de veces hasta que en la etapa final se encuentra al interior del horno con una cantidad de metal líquido compuesto principalmente de metal y metales valiosos. Ahí tenemos lo que es la gráfica del horno copela. Diagrama de flujos de fusión de lodo deselenizado. Tenemos el ingreso del lodo deselenizado más fundentes, aire y petróleo, que pasan al horno de copela, que se va a llevar los ánodos de doré, para luego ser llevados a una cámara de enfriamiento y a un cristalizador, donde van a pasar a un extractor de gases y luego se va a llevar a un lavador para así obtener las pozas de
sedimentación. Dentro de los tratamientos de lodos anódicos, la refinación electrolítica de la plata. Esto consiste en la disolución anódica de los ánodos doré impuros y deposición de la plata en el cátodo, donde el objetivo principal va a ser obtener la plata de alta pureza en forma de cristales, recuperación de impurezas valiosas en los lodos anódicos como el oro, platino y paladio. En la figura se aprecia el diagrama del proceso de refinación electrolítica de la plata, donde que este proceso de la refinación de la plata se lleva a cabo en 26 celdas electrolíticas tipo TUM. Las celdas electrolíticas son de PVC con una canasta anodera en la que se colocan ánodos de doré. En el fondo de la celda se encuentra el cátodo, que es una plancha de grafito en la que se depositan los cristales de plata. Tenemos lo que es la gráfica de las celdas electrolíticas TUM. Unidad 4. Procesos metalúrgicos para la obtención pirometalúrgica del oro y la plata. Y consideraciones ambientales. Este es un diagrama del proceso de refinación electrolítica de la plata, que va a empezar del horno de copela, que se va a obtener el doré, y va a pasar a las celdas TUM, que de ahí vamos a obtener los lodos anódicos, que dependiendo va a pasar a una decoperización o a la cementación de la plata. Si es a la decoperización, va a pasar lo que es a las lixiviaciones para obtener lo que es el proceso del oro. Ahora, para la cementación de la plata va a ser llevado a un tratamiento que conjuntamente con el nitrato de cobre va a pasar a un proceso de purificación. Dentro de la cementación de la plata se va a obtener lo que es soluciones del lavado, van a ser llevados al horno de secado y al horno de inducción para así obtener el lingote de plata o las granallas de plata. Proceso electrolítico en celdas TUM. Cuando los ánodos doré sumergidos en el electrolito se conectan al polo positivo del rectificador de corriente y el cátodo de grafito se conecta al polo negativo mediante cables de cobre. Se cierra en circuito eléctrico y la corriente eléctrica pasará a través del electrolito produciéndose dos reacciones fundamentales, la reacción anódica y la reacción catódica, donde que en la reacción anódica en el ánodo se produce una reacción química de oxidación en el cual la plata se disuelve, se convierte en un ion cediendo un electrón, el cual pasa al circuito exterior con un gasto de energía. Dentro de la reacción catódica, los cationes de plata son transportados a través del electrolito hacia el cátodo. Aquí se produce la reacción química de reducción con la participación del electrón liberado en el ánodo formando la plata metálica. En la gráfica tenemos lo que es la estructura de una celda de TUM, donde va a explicar en sí el proceso de esta celda TUM. Dentro del proceso electrolítico en celdas TUM tenemos lo que son controles operativos. Dentro de ella tenemos la materia prima. Se debe tratar de obtener ánodos con superficies planas para conseguir un buen contacto anódico y así tener una buena eficiencia de corriente. Otro de ellos el electrolito,
que se debe controlar en forma periódica las concentraciones y efectuar, si fuese necesario, la purga y reemplazo del electrolito. Otro de ellos tenemos la densidad de corriente, que este es el factor más importante en el proceso de electrólisis, que esto nos indica la cantidad de electricidad en amperios que circula por el área de los ánodos doré o la del cátodo de grafito. También tenemos lo que es el control de la temperatura, que no se suministra calor adicional al proceso. La temperatura de operación es de 27 a 49 grados centígrados y es mantenida por la resistencia interna de la celda. Y por último, el control de impurezas. El comportamiento de las impurezas contenidas en el ánodo se determina por su posición en la serie electromotriz. Producción de granallas de plata. La producción de granallas de plata fina se realiza en un horno eléctrico de inducción, donde la energía es del tipo de inducción sin núcleo, dada por una corriente de alta frecuencia que suministra a la bobina primaria, enfriada por agua que circunda el crisol, donde el carguío y la fusión de cristales de plata se efectúa por etapas. Dentro de ella tenemos la oxidación, que se va a llevar con el nitrato de sodio, la escorificación, que es agregando carbón y agitando el baño con una barra de grafito, el granalleo, que mediante un crisol de acero inox con orificios en su base. Las granallas formadas se recepcionan en un cilindro con agua. Hidrometalurgia de los lodos anódicos de la electrorefinación de la plata en celdas TUM para la recuperación del oro. Tenemos lo que es el ácido nítrico, conjuntamente los lodos de plata que vienen de las celdas TUM para pasar a un proceso de decoperización y así obtener la primera solución que va a ir a la cementación de la plata, para luego ser pasado a un proceso de lixiviación con el ácido nítrico, que vamos a obtener soluciones para la denitración y así obtener lo que es el paladio y el platino. Dentro de ello se va a ir agregando lo que es la tiourea y así obtener el polvo de oro, que conjuntamente se va a ir agregando el ácido nítrico y el ácido clorhídrico para obtener lo que es el polvo de oro, que va a pasar un proceso de secado y en el horno de inducción y así obtener el oro refinado al 99.99%. Descripción del proceso. Decoperizado. Se elimina la mayor parte del cobre presente en los lodos de plata mediante la adición de soluciones nítricas y o ácido nítrico. Lixiviación diluida. Se ataca con ácido nítrico en caliente los lodos decoperizados con el fin de disolver la plata, cobre, etc. y obtener de esta manera un lodo con un mínimo de cantidad de impurezas. Lixiviación concentrada. Los lodos obtenidos en la lixiviación diluida son atacados nuevamente con ácido nítrico en caliente para terminar de eliminar todos los restos posibles de cobre y plata presentes en los lodos. Así obtienen las arenas de oro. Disolución de oro. En la refinación del oro, una mezcla de ácido clorhídrico y nítrico se utiliza convencionalmente.
Con una mezcla tal, existe la posibilidad de que los gases de NOx se forman. Extracción del oro con tiourea. El uso de la tiourea como un reactivo extractante para el oro tiene ventajas sobre el proceso de cianuración. Tostación. El polvo de oro pasa a tostación para eliminar la tiourea. La lixiviación de polvo de oro con ácido nítrico. Luego de efectuada la tostación, el polvo de oro ingresa a una etapa de limpieza con ácido nítrico y agua hasta que el agua de lavado tenga un valor de pH 7. Por último, la lixiviación de oro con ácido clorhídrico. Luego el polvo de oro lixiviado con ácido nítrico ingresa a una etapa de limpieza final con ácido clorhídrico y agua, hasta que el agua de lavado tenga un valor de pH 7. Lingote. El oro en polvo se carga a un crisol de carburo de silicio y se funde en un horno de inducción, donde en la parte inferior tenemos una tabla del análisis de lingotes de oro, donde que el cobre va a tener un 10.74 partes por millón, la plata un 13.75 partes por millón y el oro va a tener un porcentaje de 99.995%, al igual que del selenio un 0.22, níquel 0.55, el plomo 0.69, el hierro 2.19, el teluro 0.45, el bismuto 1.02 partes por millón. Manejo ambiental. Dentro del manejo ambiental tenemos lo que es los colectores de polvo, que este es un sistema que mejora la calidad del aire liberado por procesos industriales o comerciales mediante la recolección de polvo y otras impurezas de un gas o aire. Tenemos la depuración de gases, que es la creciente habilidad de los depuradores de gas húmedos para eliminar los contaminantes procedentes de procesos industriales, que requiere separadores de gotas de alta eficacia para eliminar líquidos arrastrados en los depuradores. Depuración de agua. La planta de tratamiento ha logrado eliminar la totalidad de los componentes minerales de las aguas ácidas, tales como hierro, arsénico, cromo, aluminio, plomo, zinc, cadmio y magnesio, además del 95% de la presencia de cobalto y níquel y hasta un 68% de sulfato. El proceso de depuración logra que las aguas tratadas alcancen un pH superior a 7 y reducir a más de la mitad de su conductividad eléctrica, logrando la transformación de ácidas contaminadas a alcalina. Eso sería todo. Gracias.